Buen día a todos. Vamos a hablar acerca de cuatro temas muy importantes en psiquiatría. Hablaremos en esta clase acerca de los trastornos de conducta alimentaria, los no orgánicos del sueño. Hablaremos también de las disfunciones sexuales de origen no orgánico y trastornos mentales y del comportamiento durante el puerperio. Vamos a empezar hablando un poco acerca de los trastornos de conducta alimentaria. Estas son afecciones graves que afectan la salud mental y física, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en la presentación acerca de los tipos, por qué se causa y cuál es la afectación más importante y por qué debemos siempre tenerlo en mente. Hay diferentes teorías acerca del por qué se presentan los trastornos alimentarios. Hay varios estudios que demuestran que algunos pacientes que ya tienen una personalidad ansiosa o que son demasiado rígidos, muy obsesivos, hay modificaciones en la modulación de las monoaminas a nivel caudal, entonces estas personas suelen tener mayores cambios al llegar a la pubertad, porque los esteroides gonadales femeninos exacerban la regulación de serotonina y dopamina. Ahora, recordemos que aparte de toda la situación bioquímica, de todos los cambios que hay en la adolescencia, también hay factores psicológicos que pueden incidir en el aparecimiento de estos trastornos de conducta alimentaria que, aunque se pueden presentar en la adultez también, en todas las edades, la adolescencia es donde más lo vemos. Existen algunos factores psicológicos como baja autoestima, ansiedad y depresión, ¿verdad? Recordemos que en la época del desarrollo de la adolescencia hay mucha crítica con respecto a uno mismo, hay mucha crítica con respecto a los compañeros, el querer eh, caber o encajar dentro de un estándar de belleza también generan un ciclo difícil de romper. Entonces, y aparte de esto, si este chico o chica tiene una predisposición genética o algún antecedente, factor estresante importante, también puede ser hacer que esta persona genere un trastorno de conducta alimentaria. Vamos a hablar un poquito acerca de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Entre ellos, los más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. También podemos encontrar trastorno por atracones, trastorno por rumiación, que es un poco menos frecuente, la pica, trastornos de evitación o restricción de la ingesta de alimento u otros trastornos que pueden ser especificados o no. De lo que más frecuente vemos, y más que todo en chicas, es la anorexia nerviosa, que este es un trastorno caracterizado por la restricción extrema de alimentos y también un miedo intenso a ganar peso. Tienen un cambio en la imagen corporal, ellos se ven gordos, tienen una autopercepción completamente distorsionada. A pesar de que estén en los huesos, estas personas siguen viéndose o siguen percibiéndose como con sobrepeso. La anorexia nerviosa se clasifica en tipo restrictivo o de tipo de atracones o purgas, es decir, el restrictivo son aquellos chicos o chicas que deciden no alimentarse y pasan grandes horas sin comer, ¿verdad? O comen muy poco, o comen una vez en todo el día. Y aquellos chicos también que tienen atracones o purgas, es decir, que sí ingieren escasa cantidad de alimentos, pero se acompañan de eh, atracones, es decir, que comen demasiado o que comiencen a purgarse, por ejemplo, a utilizar laxantes para poder defecar, ¿verdad? Y que este paciente no gane peso. La bulimia, por el contrario, son episodios recurrentes de atracones. Ahora, cada episodio de estos se caracteriza por una ingestión en una cantidad de alimentos que suele ser superior a lo que la mayoría de las personas comieran. Por ejemplo, una chica de unos 15 años se podría comer 2 o 3 pizzas enteras. Entonces, asumimos que eso sale del promedio para alguien de la edad y complexión de ella. También hay una sensación de falta de control sobre lo que se ingiere y tiene comportamientos compensatorios, es decir, que hay una ingestión de cantidad excesiva de alimentos y luego utilizan diuréticos, vomita o laxantes y que por lo menos debe cumplir el criterio de que se produce al menos una vez por semana por al menos 3 meses. También existen los trastornos por atracones, ¿verdad? Donde se caracteriza por episodios recurrentes de ingesta excesiva. La diferencia con la bulimia es que estas personas no practican la conducta de purga, solo es una necesidad imperiosa de alimentarse de una forma excesiva, pero no van a tener estas conductas compensatorias de vomitar o de purgarse o de tomar laxantes.
Ahora, el problema de los pacientes, ¿verdad?, que tienen algún tipo de trastorno de conducta alimentaria, es que usualmente no solo es el trastorno mental o emocional asociado, sino que pueden generar diferentes trastornos somáticos, es decir, físicos, que realmente pueden poner a estos pacientes en una situación de mucha gravedad. Vemos aquí algunas de los síntomas más frecuentes que se presentan en estos pacientes, ¿verdad? Como desde el punto de vista neuropsiquiátrico podemos verlos con depresión, falta de concentración, pérdida de memoria, insomnio y pueden llegar a tener pensamientos suicidas, pero ven este esquema que no es lo único que presentan. Estos pacientes pueden tener hipotensión, hay taquicardia, hay reflujo gastroesofágico, pueden tener fracturas por estrés, amenorrea, que es súper frecuente en las chicas con anorexia, ¿verdad? Osteopenia, el anugo. Entonces vemos que a nivel metabólico también hay mucha afectación y por eso es importante que podamos hacer un buen diagnóstico de estos pacientes y referirlos con el especialista. Ahora, los objetivos con respecto al tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria son: primero, cuando evaluamos a un paciente o tenemos la sospecha de que este paciente puede cumplir con todos estos criterios del trastorno de conducta alimentaria, es que deberíamos restaurar el estado nutricional, pero con una alimentación apropiada, ¿verdad? No solo decirle al paciente es que tenés que comer más, sino que debemos tener un manejo multidisciplinario. Debemos apoyarnos de psicología, debemos apoyarnos de trabajo social, debemos apoyarnos también de nutrición, que es súper importante, porque también no es la intención solo hacer que este paciente gane de peso, sino que este paciente sea lo más saludable posible. Hay que tratar las complicaciones físicas derivadas de la alimentación restrictiva y hay que proporcionar educación sobre hábitos alimenticios al paciente y a la familia. Hay que manejar los aspectos psicológicos asociados con cada trastorno, ¿verdad? Lo primero es que este paciente pueda salir del peligro. Debemos restaurar su estado nutricional, pero evaluar cuáles han sido los síntomas psiquiátricos acompañantes que también puede hacer que este trastorno se perpetúe. Por ejemplo, si la chica o chico está teniendo un cuadro depresivo, eso puede complicar el trastorno alimentario y hacer que no mejore. Así que es importante ver todos los aspectos psicológicos del paciente y usualmente pues ya aparte del manejo interdisciplinario de estos pacientes debemos usar medicamentos antidepresivos. Lo que más ocupamos suelen ser los inhibidores de recaptura de serotonina como sertralina, citalopram, fluoxetina y algunos antipsicóticos, de preferencia antipsicóticos atípicos, para evitar cualquier signos de enfermedad extrapiramidal o signos de parkinsonismo. Como médicos generales, creo que debemos conocer estas enfermedades porque pueden darse en cualquier ámbito, ¿verdad? A nivel comunitario, familiar, de forma hospitalaria, podemos captar a estos pacientes. Y la recomendación que todos los que trabajamos en salud deberíamos hacer es apoyar a que este paciente pueda tener una buena alimentación. Por ejemplo, que puede ingerir de 5 a 6 porciones de alimento por día, es decir, cantidades pequeñas, pero que el paciente esté bien nutrido. El paciente debe participar también en la compra, o sea, debe ir al súper y acompañado de su papá, de su pareja o de la persona que va a ser la red de apoyo de ellos, que ellos puedan elegir cosas que a ellos les llamen la atención y les gusta para que no sientan que haya una imposición. El paciente tiene que comer acompañado, ¿verdad? Una de las conductas restrictivas que vemos en los pacientes con anorexia es que está toda la familia comiendo y el paciente no, yo me llevo mi comida a mi cuarto. Entonces, lo más probable a veces es lo que ellos botan la comida o regalan la comida, con tal que las familiares no se den cuenta que el paciente no está comiendo. O a la hora de la cena, el paciente dice, no, ahorita voy a ir a comprar algo o voy a ir a donde la casa de una amiga. Entonces, si ese paciente no es supervisado para comer, hay una mayor posibilidad de que se esté presentando una conducta restrictiva. Así que si ya se ha identificado, el paciente tiene que comer acompañado. Mantenerlo también en vigilancia después que haya comido, porque ahí es donde usualmente se presentan estas conductas compensatorias de purga. Luego van y vomitan, entonces no debería de ir al baño, debemos procurar que este paciente, tanto a la hora de comer como después de comer, esté vigilado. Hay que también pactar tiempos de actividad física leve, hay que consumir toda la comida presentada, o sea que si le vamos a dar a nuestro hijo, a nuestro hermano que está teniendo una afectación
de conducta alimentaria, pues no tenemos que negociar. Esta es la dosis que te toca y eso es lo que tú tienes que comerte, ¿verdad? Hay que seguir un orden adecuado, no desmenuzar los alimentos para que el paciente lo coma, sino que ese paciente tiene que mantenerse lo más independiente posible y debemos insistir en que la duración de las comidas de este paciente tiene que ser entre 30 a 60 minutos. Creo que esto como personal de salud es todo lo que debemos saber de la conducta alimentaria y para que podamos hacer unas buenas recomendaciones a los pacientes que van a consultar por ellas. Vamos a pasar al siguiente tema, que son los trastornos no orgánicos del sueño. Realmente el sueño es una vastedad de información que hay acerca del sueño y la vigilia y de todos los tipos de trastornos de sueño que se dan. Pues aquí vamos a ver un esbozo de estos, para que ustedes tengan una idea. Hay una especialidad que es somnología, que es únicamente encargada del sueño. Entonces vemos que en una clase todavía es muy corto todo lo que podemos abordar en el sueño, pero esto es como la base para que ustedes puedan conocer un poquito acerca de los trastornos del sueño, llevemos una idea, ¿verdad? Y que no todo le asumamos que es insomnio y que no todo va a requerir siempre un tratamiento farmacológico, sino que debemos hacer un buen diagnóstico para poder hacer unas buenas recomendaciones al paciente. Primero hablemos acerca del sueño. ¿Qué es el sueño? Pues el sueño es un estado de conducta reversible de desconexión perceptiva. Reversible porque, claro, no es como el coma, ¿verdad? Hay una falta de respuesta al entorno en el que intervienen complejos procesos fisiológicos y también de conducta. Y por el contrario, la vigilia, ¿qué es la vigilia? Es el estado en que se registra a nivel de electroencefalografía una actividad alfa sinusoidal con ondas de relativa baja amplitud y con una frecuencia de 8 a 13 Hz. Aquí hay una actividad beta y también hay movimientos oculares presentes y nuestro tono muscular está elevado. Entonces, la vigilia es el estar despierto, ¿verdad? El estar consciente. Ahora, para poder hablar un poco acerca de las entidades que pueden afectar el sueño, primero tenemos que saber qué es el sueño, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo y en cuáles son las fases del sueño? Pues la primera función del sueño es para recuperarnos fisiológica y psicológicamente, ¿verdad? El sueño normal va a constar de dos fases, que es la fase de no movimientos rápidos de ojos, o sería la fase no REM, ¿verdad? La etapa no REM, y la fase de sueño de movimientos rápidos de los ojos, que sería la fase REM, por las siglas en inglés. Pues la fase no REM es la primera fase del sueño y esta se divide a su vez en 4 etapas, de la etapa 1 hasta la fase 4. Y el sueño REM únicamente tiene una etapa. Ahora, vamos, según vaya existiendo la somnolencia, así es como vamos bajando en cada una de las fases del sueño no REM. Por ejemplo, en la fase 1 es cuando nos estamos quedando dormidos, es el sueño más ligero, ¿verdad? Es lo que empieza cuando me acabo de acostar en la cama, eso es el primer sueño que tenemos. La actividad fisiológica disminuye, la persona se puede despertar fácilmente con un ruidito porque no está completamente dormido, ¿verdad? Y el paciente puede tener, ¿verdad? O la persona puede tener una sensación de que no sé si estaba dormido o despierto en el momento que sentí esto. Esa es la primera fase del sueño no REM. Luego, la fase 2 dura de 10 a 20 minutos, el sueño suele ser más profundo, estamos más relajados, las funciones corporales continúan enlenteciéndose, pero aún así las personas se pueden despertar fácilmente. Es más profunda que la fase 1 del sueño, pero aún así podemos hablar que todas estas son las fases de sueño ligero. Luego pasamos a la fase 3, que dura de 15 a media hora, de 15 minutos a media hora. Aquí ya vamos hablando del inicio del sueño profundo, los músculos están relajados, las constantes vitales descienden y aquí es donde ya es más difícil que los pacientes puedan despertarse en la fase número 3. Y la fase 4 del sueño REM también puede durar entre 15 a 30 minutos. Aquí hay sueño más profundo, ¿verdad? Ahora, cuando no hay sueño, esta es una de las fases que más está afectada cuando hay insomnio. A veces el paciente se puede quedar en fase 1, fase 2, o sea que hay como ensoñaciones, pero el paciente percibe que no ha dormido profundamente, ¿verdad? Entonces es porque no logra llegar a esta fase 4, que es la fase de sueño profundo. Aquí
También es difícil despertar al paciente y puede aparecer sonambulismo y enuresis también, o sea, mojar la cama. Y luego ya la última fase es la fase de sueño REM o la fase de movimientos oculares rápidos. Aquí debemos haber pasado las 4 fases del sueño REM y hay muchas pacientes en las cuales no pueden llegar al sueño REM, precisamente porque estas fases anteriores de sueño no REM también pueden ser, podemos salir y entrar de la 1, llegar a la 2, luego volverme a despertar, no necesariamente llevan un orden. En el sueño REM es aquella fase de nuestro sueño donde nosotros soñamos, ¿verdad? Aquí se pueden dar sueños vívidos a colores y lo que se puede ver de forma fisiológica es que hay un movimiento rápido de los ojos, la frecuencia cardíaca y respiratoria puede ser fluctuante, puede haber también un aumento en la tensión arterial y aquí lo importante es que hay una pérdida del tono muscular. ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Que el paciente está completamente dormido sin moverse. Hay algunas entidades que se llaman parasomnia de sueño REM en donde el paciente está en esta última fase completamente dormido, soñando y se está moviendo. Esa es una parasomnia y es un trastorno de sueño. Así que es importante que nosotros sepamos estas etapas del sueño porque con eso podemos hacer diagnóstico y también podemos ver que en algunas personas pueden tener las primeras fases de sueño como un poco más alargadas y eso es lo que les da la percepción de que no duermen, aunque sí se quedan dormidos, pero probablemente se quedan dormidos en las fases de sueño más ligeras. Usualmente esto les pasa a los pacientes adultos mayor, donde las últimas fases de sueño son menos profundas y la fase 1 y 2 suelen ser bien largas, pero eso es algo fisiológico. Para el estudio del sueño, pues hay bastantes clasificaciones, ¿verdad? Quizás una de las clasificaciones más completas aquí no es tanto el DSM-5, sino que vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación internacional de los trastornos de sueño en la versión 3. Aquí hablan de las disomnias, que son los trastornos intrínsecos o extrínsecos del sueño o del ritmo circadiano, es decir, de nuestro ciclo sueño-vigilia. Las parasomnias, ¿verdad? Donde hay trastornos en los despertares, en la transición de sueño-vigilia, asociadas al sueño REM, como les estaba explicando anteriormente, u otras parasomnias. Y también los trastornos de sueño médico-psiquiátrico, ¿verdad? Aquí creo que es lo que más nos compete a nosotros cuando hay un trastorno neurológico o un trastorno médico que puede impedir el sueño, pues creo que está como bastante claro. Por ejemplo, un paciente que no pueda dormir porque tiene nicturia, ¿verdad? O porque tiene dolor o porque convulsiona por las noches, pues está clara el origen, es un origen orgánico, pero usualmente vamos a nosotros a enfocarnos en esta clase en los que son de origen no orgánico o que están relacionados con algún tipo de trastorno mental. Cuando vemos los trastornos del sueño, usualmente pensamos en dificultad para quedarse dormido, ¿verdad? En insomnio, aunque el insomnio es el trastorno de sueño no orgánico más frecuente, no es el único. También existen las hipersomnias, ¿verdad? Que es una cantidad excesiva de sueño durante el día. Entonces, ¿cuáles pueden ser las razones por las que el paciente, a pesar de haber dormido bien por la noche, también pueda tener somnolencia excesiva en el día? Pues aquí hablamos acerca de la apnea de sueño, ¿verdad? Que es una de las cosas más importantes y es algo que nosotros tenemos que preguntar a nuestros pacientes si cuando duerme ronca demasiado. Así que siempre es importante entrevistar a un testigo de cama. La narcolepsia, que es una hipersomnia diurna, pero acompañado de pérdida de tono muscular, que se llama cataplejía, es decir, el paciente está dormido e inmediatamente cae al suelo. Bueno, esa es narcolepsia, es una enfermedad. Hay hipersomnias idiopáticas del sistema nervioso central. Hay trastornos psiquiátricos que pueden generar hipersomnia diurna, por ejemplo, un cuadro depresivo grave donde el paciente está completamente desmotivado o apático, pueden tener hipersomnia. Movimientos rítmicos durante el sueño, es decir, que el paciente ha estado dormido, pero ha estado generando movimientos, entonces eso va a hacer que el paciente no descanse adecuadamente y haya somnolencia el día siguiente. Uso crónico de algunas drogas o alcohol, algunos trastornos médicos, hay algunas entidades de origen neurológico como el síndrome de Klein-Levin o hipersomnia catamenial, ¿verdad? También es importante algunas enfermedades genéticas. También un sueño insuficiente,
el trastorno de ciclo sueño-vigilia o los dormidores prolongados, ¿verdad? Que son aquellas personas que sí suelen tener sueño excesivo. Ahora, las parasomnias son aquellas disfunciones asociadas con el sueño. Son fenómenos físicos que ocurren predominantemente durante el sueño, ya sea alteraciones en el despertar, en la transición sueño-vigilia o asociados a fase de sueño REM. Recordemos que en la fase de sueño REM es nuestro sueño más profundo donde no debería haber tono muscular, o sea, estamos completamente dormidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las parasomnias? Que hay manifestaciones de la actividad en el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces aquí es donde vemos que se presenta el sonambulismo, los terrores nocturnos, que a veces pueden ser hasta cierta edad un poco aceptables en la infancia, y también las pesadillas, que son las parasomnias. Existen también los trastornos psiquiátricos que son asociados a las quejas del sueño. Por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia, con depresión mayor, con trastornos afectivos, como por ejemplo los trastornos bipolares, trastorno de ansiedad o personalidad, pueden tener dificultad para quedarse dormidos, para mantener el sueño o despertares precoces, ¿verdad? Y también hay pacientes que pueden tener somnolencia diurna, por ejemplo, en algunos tipos de depresión o en los trastornos afectivos relacionados con las estaciones. Ahora, con respecto, ya que dimos un vistazo a la mayoría de los trastornos de sueño, ¿verdad? Hay que saber qué vamos a hacer con esos pacientes, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la farmacología y también de las terapias no farmacológicas, que son bien importantes y que quizás es como lo más trascendental que tenemos que hacer con estos pacientes, porque estos son pacientes que van a llegar a la unidad de salud, donde ustedes a consultar y pues no todo va a ser solo prescripción de medicamentos, hay que hacer un buen diagnóstico para darle un buen tratamiento a los pacientes. Primero, ¿cuáles son algunos tipos de tratamiento que ocupamos? Los agonistas no benzodiazepínicos, que les llamamos hipnóticos Z, por ejemplo, Solpidem, Esopiclona, que hay en el país. Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas pues se dividen en vida corta, intermedia o larga, y según pues cómo sea el insomnio, así es como se debe prescribir una benzodiazepina. También hay agonistas de receptores de melatonina, algunos antihistamínicos que se ocupan en fases de insomnio agudo y también los antidepresivos. Si el insomnio, el trastorno de sueño que tiene el paciente no es una entidad por sí sola, sino que es un síntoma de algún trastorno afectivo, lo mejor sería colocarle un antidepresivo que genere somnolencia como trazodona o mirtazapina, y si el paciente tiene otra entidad como un trastorno bipolar, una esquizofrenia, pues el tratamiento va a ir dirigido a un antipsicótico que a la vez sea un sedante. Aquí les traigo algunas características, ¿verdad? Para que conozcan algunas de las benzodiazepinas que más se ocupan, ¿verdad? Para mejorar el sueño. Usualmente ocupamos, si el paciente tiene una dificultad para iniciar el sueño, debería ser una benzodiazepina de vida media corta. Y si el mayor problema es el mantenimiento de sueño, una de vida media intermedia. También se puede ocupar los hipnóticos Z, ¿verdad? Que aquí los que nos sirven es mucho más para el inicio del sueño. Y aquí les dejo algunos de los nombres: Solpidem, Sopiclona, Saleplon, que son algunos de los que también hay en el país. Se pueden ocupar también antidepresivos con uso hipnótico, como les hablaba anteriormente, la amitriptilina, que hay en el país, trazodone y mirtazapina. Y también hay algunos otros hipnóticos que se puede ocupar, como por ejemplo melatonina, agomelatina, algún tipo de antihistamínico o valeriana, pero pues estamos hablando de aquí de la valeriana, que no hay un efecto hipnótico, que no está completamente comprobado, pero en pacientes que no tengan ningún antecedente psiquiátrico, ninguna enfermedad médica, pues sí se puede ocupar. Ahora, el tratamiento del insomnio agudo debe ser lo más corto posible, 2, 3 semanas, acompañado siempre de las recomendaciones adecuadas para que mejoremos la higiene de sueño del individuo. Y aunque algunos de estos fármacos que hemos hablado no generan dependencia, pues lo ideal sería que el paciente pueda tener un sueño natural lo más pronto posible. Esto es algo que todo médico debe saber, las medidas de higiene de sueño. A ustedes les van a consultar a un paciente por insomnio, ustedes pueden prescribir alguna dosis pequeña de los medicamentos que hemos visto anteriormente,
Pero esto es como nuestro caballo de batalla, esto es lo que tenemos que hacer, porque de nada sirve que prescribamos una benzodiazepina o un hipnótico Z si el paciente no va a cambiar sus medidas de higiene de sueño. Así que sí creo que esto es una de las cosas más importantes que debemos conocer para que podamos tratar bien a estos pacientes. Esto le sirve al paciente y nos sirve a nosotros, ¿verdad? Primero, mantener la habitación fresca y ventilada. No debemos usar pantallas antes de dormir. Yo sé que muchos de nosotros nos quedamos con el celular hasta que nos dé sueño o nos quedamos con la televisión encendida hasta que nos dé sueño. Pues eso no es adecuado, así que debemos evitar por lo menos una hora o media hora antes de irnos a acostar el uso de pantallas. También tener una cena ligera, no comidas muy copiosas en la noche, no mucha grasa, de preferencia no café, alcohol o nicotina en la noche. También podemos prescribirle a los pacientes técnicas de relajación. Ahora está súper fácil que puedan encontrar un podcast o que puedan encontrar un video en YouTube acerca de alguna música o algunas técnicas de relajación para que el paciente también vaya buscando sus propias estrategias de afrontamiento del insomnio. Importante que reservemos la cama únicamente para dormir y amar. Si estamos haciendo la tarea, si estamos comiendo, si estamos viendo tele, el cerebro va a asociar siempre la cama a otras actividades. Así que debemos tratar de restringirla únicamente para estas dos actividades. Y algo que sí debemos hacer todos es mantener un horario fijo de sueño. Eso es bien difícil para las personas que trabajamos en salud, policías o todos aquellos que trabajamos por turno, que a veces no podemos lograr un horario fijo de sueño y eso es lo que trae repercusiones a largo plazo. Pero si en la medida de lo posible está en nuestras manos, debemos mantener un horario fijo y recomendarle lo mismo a los pacientes. Vamos a pasar al siguiente tema, que son las disfunciones sexuales de origen no orgánico. Pues yo creo que queda bastante claro, ¿verdad? En cuanto hay una disfunción sexual por una razón médica, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, alguna afectación en próstata, ¿verdad? Cáncer, el climaterio, todo eso puede generar cambios a nivel sexual y pues está bien claro que hay un origen físico. Pero vamos a enfrentarnos aquí acerca de que de estas personas que no tienen ninguna afectación física, pero sí tienen una afectación o incidencia muy grande en su actividad sexual. Entonces el DSM-5 clasifica las disfunciones sexuales en función a los problemas que pueden afectar, ya sea el deseo, la excitación o el orgasmo, ¿verdad? Vamos a empezar un poquito a que veamos algunas de ellas. Los trastornos del deseo, pues aquí se caracterizan por dos. O podemos saber un deseo sexual hipoactivo, es decir, que hay una deficiencia o ausencia recurrente o prolongada de pensamientos o fantasías sexuales, o la ausencia de deseo de mantener relaciones sexuales de cualquier tipo. O también el trastorno por aversión al sexo. Aquí hay aversión o repulsión extrema de carácter persistente, de manera total o casi todas totales, a las relaciones sexuales genitales. Esto provoca malestar o problemas interpersonales. Cuando hablamos de estos trastornos del deseo, no deben ser explicables por otro trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, el deseo sexual hipoactivo es bien común que lo encontremos dentro de un cuadro depresivo. Pero aquí estamos hablando que no hay otra explicación afectiva o psicótica por la cual el paciente esté presentando ese trastorno. Entonces, ahí es donde estamos hablando que esto es únicamente un trastorno del deseo sexual. Hay trastornos también en la excitación, por ejemplo, la incapacidad persistente o recurrente para alcanzar o mantener la excitación sexual sería un trastorno de excitación sexual femenina, ¿verdad? También se pueden generar trastornos a nivel del orgasmo. Y la disfunción eréctil, que es la dificultad o incapacidad para alcanzar y mantener la erección, que puede ser suficientemente rígida para iniciar o culminar un coito satisfactorio. Aquí lo importante es que esto se presente por lo menos en un 70 al 100% de todas las situaciones que generan una actividad sexual, ¿verdad? Porque hay personas que pueden tener disfunción eréctil con ciertas parejas, pero con otras no. Entonces ahí no cumpliría todo el criterio de disfunción eréctil. Debería ser por lo menos en la mayoría de sus relaciones, un 70%, y que se esté presentando de forma frecuente por lo menos en los últimos 6 meses y que no haya una explicación biológica del por qué se esté presentando.
Y cuando hablamos acerca del trastorno del orgasmo, hay trastorno del orgasmo femenino y masculino, ¿verdad? Es decir, que hay una ausencia o retraso persistente para que haya un alcance, pues, ese paciente un orgasmo, a pesar que la fase de excitación y toda la relación sexual haya sido normal. Y la eyaculación precoz también, que es una eyaculación persistente o recurrente en respuesta a una estimulación sexual, pero que es mínima antes, durante o poco tiempo después de la penetración o antes que la persona lo desee. Es decir, que el hombre pues puede eyacular por lo menos en el primer minuto desde que haya tenido una penetración o muchísimo antes que lo que el paciente prefiera, ¿verdad? Ahora, también hay que ver algunos factores que pueden influir en la duración de la fase de excitación, como edad, la novedad de la pareja o la frecuencia de actividad sexual, pero para hacer criterio de algún trastorno de orgasmo, como les explicaba anteriormente, es que debe cumplir con el requisito que se da en la mayoría de ocasiones, por lo menos entre el 70 al 100% de situaciones sexuales, y que debe estarse presentando mínimo por 6 meses de forma recurrente. Entonces, en general, las disfunciones sexuales por el DSM-5, pues estas son las más frecuentes. La eyaculación retardada, el trastorno eréctil, el trastorno orgásmico femenino, trastorno de interés o excitación sexual femenino. También existe el trastorno de dolor genitopélvico o a la penetración, trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón, eyaculación prematura o precoz, o cuando hay disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos. También existen esos otros apartados en los cuales no hay otra disfunción sexual especificada o no especificada, y aquí lo que quiere decir es que el paciente tiene una disfunción de carácter sexual que es persistente pero que no cumple criterio de todas las disfunciones sexuales que hemos visto anteriormente. Ahora, el tratamiento, pues hay que evaluar al paciente, hay que ver cuál es la situación, hay que tratar de descartar otras enfermedades físicas o psiquiátricas para poder darle algún tipo de psicoterapia que sea lo que el paciente necesite, y en algunos de ellos sí necesitan fármacos. Un tema especial son los trastornos parafílicos, que aunque no van dentro de estos trastornos de la excitación sexual, pero sí considero que es importante que los conozcamos, porque es algo que puede ser bastante frecuente y sí es importante identificarlos. Ahora, debemos hacer la diferencia entre una parafilia y un trastorno parafílico. Esto pues es una clasificación nueva que salió en el DSM-5, ¿verdad? De hecho, anteriormente toda la parafilia era considerado como un diagnóstico psiquiátrico. Según el DSM-5 desde 2013, la parafilia pues debe tener, filia pues es un interés sexual inusual, ¿verdad? Pero también para que se pueda considerar como un trastorno, este interés sexual debe causar un malestar significativo en el funcionamiento del individuo. Entonces, para que conozcamos algunos de los trastornos parafílicos que están incluidos en el DSM-5 y que son los más frecuentes, está el trastorno voyeurista, que tiene que ver con la satisfacción derivada de observar a personas desnudas o realizando actividades sexuales sin que estas personas hayan dado el consentimiento. Trastorno exhibicionista, donde la persona expone los propios genitales a personas que no están dispuestas o que tampoco tienen un consentimiento, pero eso le da una satisfacción sexual alta. El trastorno froteurista, que es derivada de tocar o frotarse contra personas, por ejemplo, las personas que se suben a los autobuses, a los metros y comienzan a frotarse contra otros, pues es la única forma como estas personas pueden llegar a obtener satisfacción sexual. El trastorno de masoquismo sexual, que deriva de ser humillado, golpeado, atado o sometido a sufrimiento durante una actividad sexual, y se clasifica como trastorno cuando esta es la única forma en la cual la persona puede llegar a obtener satisfacción sexual. Con otro tipo de entidades o otro tipo de actividades sexuales no logra llegar a tener deseo o excitación como lo hacen mientras es humillado o golpeado.
Y otros tipos, el trastorno de sadismo sexual, que aquí es derivado de infligir sufrimiento, ya sea psicológico o físico, a otras personas, y ese es el único canal por lo cual el paciente llega a obtener satisfacción sexual. ¿Verdad? Entonces es importante que los conozcamos también porque se pueden presentar algunas situaciones donde debemos hacer algún diagnóstico. Ahora, en el caso también de pedofilia, de zoofilia, pues sabemos que eso es un delito, así que es importante que nosotros conozcamos acerca de los trastornos parafílicos porque también pueden llevar una implicación legal con los pacientes. Para ir terminando la clase, vamos a hablar acerca de los trastornos mentales y del comportamiento durante el puerperio. Eso es algo también sumamente importante porque es algo que vemos frecuente, ¿verdad? En las mujeres posparto, ¿verdad? Las mujeres en puerperio y que a nivel comunitario es importante reconocerlo para saber cómo vamos a darle el abordaje adecuado a las pacientes y a los familiares. No hay una sola razón por la cual las pacientes pueden presentar cambios a nivel puerperal, pero a lo largo del embarazo o incluso semanas después del embarazo, hay muchos cambios bioquímicos, hay muchos cambios hormonales, psicológicos y sociales que puedan ser factores de riesgo para que la mujer pueda presentar algunos trastornos psiquiátricos. También vamos a evaluar acerca de algunos factores de riesgo que pueden presentar las mujeres y que puedan provocar diferentes entidades que sí es importante poderlas diagnosticar. Veremos que entre las entidades que afectan las emociones postparto hay tres más importantes, que es la tristeza postparto, depresión postparto y la psicosis, ¿verdad? Estas cuentan con una alta prevalencia durante toda esta etapa, siendo la tristeza postparto la más frecuente, ¿verdad? Se habla que hasta el 80% de las mujeres pueden llegar a padecerla. La tristeza postparto también es llamada baby blues y esta consiste en una alteración del estado de ánimo, donde la paciente está irritable, se siente triste y tendencia al llanto, y se presenta durante los primeros 10 días después del nacimiento del bebé. Este es resultado de diferentes cambios, más que todo cambios hormonales, donde los niveles de progesterona y cortisol posterior a la conclusión del embarazo disminuyen rápidamente y también recordemos que es una época donde van a haber diferentes ajustes sociales y familiares que va a experimentar la madre. Los factores más comunes son la presencia de episodios de depresión o síntomas depresivos durante el embarazo, así como también que la persona haya tenido sucesos estresantes durante la gestación. Se ha visto que también con aquellas mujeres que padecían trastornos de sueño, síndrome premenstrual, ¿verdad? O cuando han tenido pérdidas previas, también puede afectar bastante la presencia y puede causar la presencia de los baby blues. Y usualmente vemos irritabilidad, labilidad emocional, ansiedad y una dificultad o temor a no poder manejar o no poder cuidar al niño. Pues esto usualmente, los baby blues es algo que mejora, ¿verdad? Rápidamente, no necesariamente va a requerir un tratamiento farmacológico, pero sí requiere que demos un apoyo y un acompañamiento emocional a la madre y a la familia. Ahora, la depresión postparto sí. Esta es una entidad, esto es patológico y sí requiere tratamiento, requiere medicamento. La depresión postparto suele comenzar en cualquier momento posterior al parto, ¿verdad? Puede empezar del 10.º día en adelante o puede ser hasta semanas, meses después de que la persona ha tenido su bebé. Puede ser en cualquier tipo de parto, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser cesárea o vaginal y o cualquier número de embarazo puede haber tenido la chica 3 embarazos completamente saludables y en el último tener una depresión postparto. O sea, es independiente del número de embarazos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la depresión postparto y los baby blues? Pues la diferencia es que hay la severidad. La severidad de la depresión postparto es mucho mayor. Usualmente sería como las 2 semanas posterior al parto, ¿verdad? Veíamos que los baby blues se presentan en los primeros 10 días. Si ya lleva varios días sintiéndose mal, lo más probable es que sea depresión postparto. Y una categoría principal es que debe cumplir los criterios de depresión de un episodio depresivo según CIE-11 o DSM-5. Es decir,
que debe tener por lo menos 15 días de estado de ánimo deprimido, anedonia, apatía, cambios en el sueño, hiporexia, la habilidad afectiva, ¿verdad? Debe cumplir todos los criterios para que estemos hablando de que esta es una depresión postparto. Y también, pues, puede presentar otros síntomas importantes que van a requerir tratamiento. Por ejemplo, la madre deja de comer, no puede dormir, se siente angustiada, ¿verdad? Se siente muy triste y en muchas ocasiones le imposibilita poder cuidar a su bebé. Así que sí se requiere un tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? No a todas las mujeres le va a dar depresión postparto, pero sí debemos tener muy en cuenta algunos de estos factores. Por ejemplo, si la paciente anteriormente había experimentado algún cuadro depresivo o ansioso, que haya tenido alteraciones psicológicas durante el embarazo, si la persona tenía una depresión postparto previa y una posibilidad de presentarla nuevamente, complicaciones obstétricas durante el embarazo, parto después del mismo, si el embarazo no ha sido planeado o deseado, si ha habido falta de apoyo familiar, problemas familiares o sociales o una mala relación conyugal. Si la pareja la ha abandonado o no cuenta con un compañero, también es un factor de riesgo. Que no haya redes de apoyo, dificultades económicas o situaciones estresantes, abuso físico, un fallecimiento de alguien muy significativo para ella durante el embarazo, que no tenga una buena relación con la madre, porque usualmente pues en nuestra cultura la madre es alguien que nos apoya mucho en este periodo, antecedentes de pérdidas perinatales, sensibilidad en cambios hormonales o alteración en función tiroidea, dificultades en la lactancia o que hay una mala salud del recién nacido o un bebé que tenga alguna patología congénita que lo vuelva difícil de cuidar. Y la tercera entidad, que también es patológica y que requiere tratamiento, es la psicosis posparto. Pues la psicosis posparto sí es una entidad que debe cumplir todos los criterios de un episodio psicótico, ¿verdad? Usualmente se inicia, la paciente dice que no puede dormir, ¿verdad? Se puede sentir un poquito ansiosa, luego puede comenzar a tener irritabilidad, ansiedad, hasta que comienza a presentar conductas suspicaces, como por ejemplo que le quieren robar el niño o que su niño no es de ella, ¿verdad? O que ella no va a ser capaz de cuidar al niño o que debe hacerle daño al niño porque tiene algo malo o para evitar que le pase algo malo. Entonces ya estamos hablando que en estos casos pueden presentarse ideas delirantes o alucinaciones y por ende vuelve a la paciente incapaz de cuidar por sí sola a su bebé. Así que es algo que debemos estar bien pendientes porque a este paciente hay que darle tratamiento y en muchas ocasiones sí requieren ingreso. ¿Qué pacientes pueden tener psicosis postparto? Aquellas especialmente que tengan algún antecedente de un trastorno afectivo, de preferencia el trastorno bipolar. Si la paciente tiene un antecedente de esquizofrenia, un trastorno esquizoafectivo o familiares también con esta enfermedad. Si la paciente ha tenido depresión, perdón, psicosis postparto previa, ¿verdad? Historia familiar de trastornos afectivos o que tenga complicaciones obstétricas durante el embarazo, parto o después del mismo. Ahora, el tratamiento de baby blues, de depresión postparto y psicosis postparto, pues más que todo es la parte no farmacológica, creo que eso es lo que tenemos que ver todos como personal de salud. Educar e informar a la mujer, a la pareja y a todos los familiares sobre la depresión postparto y psicosis postparto. Debemos controlar, disminuir y extinguir cuáles son los síntomas que están provocando eso. Por ejemplo, si no hay una adecuada red familiar, pues hay que tratar de buscar personas que sean un buen apoyo para la familia, ¿verdad? Hacerles del conocimiento a la familia que la persona que está en puerperio necesita atención y necesita cuidado para que ella al sentirse protegida pues puedan disminuir los síntomas. Hay que promover un buen funcionamiento familiar, más que todo cuando hay otros niños también hay que tratar de organizarse y de solicitar ayuda a la comunidad y a la familia para poder apoyarse con el cuidado de los otros hijos. Y buscar fortalecimiento de redes de apoyo, ¿verdad? Pueden ser familiares, sociales, institucionales, puede ser una iglesia, puede ser la comunidad, pero mientras más apoyada se sienta la mujer, hay un mayor pronóstico de curación con respecto a estas entidades de puerperio. Y en cuanto a la farmacoterapia, pues los pacientes necesitan antidepresivos. Los baby blues usualmente es una entidad que resuelve por sí sola, es algo que hay que tener siempre pendientes, pero usualmente no se requiere mayor fármaco, ¿verdad? Usualmente lo que requiere es acompañamiento y consejería.
En el caso de una depresión postparto, sí amerita que se le dé un antidepresivo a la paciente. Se busca cuáles son los antidepresivos más adecuados si la paciente está lactando, porque no se puede dejar de cualquier antidepresivo. Un inhibidor de recaptura de serotonina podría ser la elección, pero se tendría que valorar si la paciente puede continuar lactando o no. Y el uso de antipsicóticos en el caso que sea una psicosis postparto. También es importante valorar ingresos o valorar terapia electroconvulsiva en dado caso pues la psicosis, los síntomas psicóticos sean demasiado intensos y que puedan poner en peligro la vida de la madre como la del bebé. Así que eso sería todo, pues son temas bastante densos, bastante largos, pero yo espero que tengamos aquí un poquito de resumen, ¿verdad? Acerca de los temas que son bien importantes para todo médico general y pues cualquier duda, pues estamos a la orden, lo pueden hacer aquí en el aula virtual y si no, pues de forma presencial. Muchísimas gracias.